Estás escuchando un nuevo episodio de ¿Para cuándo? Un podcast creado con herramientas de coaching, filosofía y neurociencia para que puedas primero conocer qué sucede en tu cuerpo y en tu mente durante las distintas experiencias y emociones con las que te vas encontrando a lo largo de tus días. Y claro, en cada episodio vas a aprender también alguna herramienta concreta para practicar y atravesar este momento creciendo. ¿Para cuándo es un amigo de bolsillo para escuchar siempre que lo necesites? Mi nombre es Melina D'Angelo y me siento honrada de poder acompañarte en esta segunda temporada. Qué bueno que elegiste crecer. Buen viaje. Para cuando te sientas mal por algo que escuchaste. ¿Alguna vez te pasó de escuchar a alguien decir algo, pero en ese instante no te diste del todo cuenta de que te estaba doliendo? Como si nuestro cuerpo percibiera una leve incomodidad, pero la cabeza no llegó a procesarlo o a notificarte con éxito qué era lo que estabas sintiendo mientras escuchabas lo que decían. Y quizás después de un rato te encontraste pensando, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué no le respondí? Y rebobinas la situación y empezás a atar cabos y como consecuencia de analizar ese momento, se dispara una emoción que te hace sentir, como a mí me pasó hace unas semanas en el trabajo, muy mal. Escuché a alguien decir algo que me dolió mucho. Y me sentía mal por dos cosas. Primero, por no haberme dado cuenta en aquel momento de que me estaba sintiendo incómoda por sus palabras. Y segundo, me sentí también mal por lo que entendí un rato después de lo que había dicho. Y claro, empecé a suponer. Mis pensamientos sonaban como, ¿cómo pude haberme quedado callada en ese momento? ¿Les habré dado a entender a todos que me pueden tratar así? Y me imaginaba en el futuro, en la misma conversación. Si escuchaste el episodio 6 de la segunda temporada, donde te cuento sobre las películas que hace nuestra mente, conoces un poco más sobre el proceso que justamente hace nuestra cabeza para inventar posibles escenarios a los que llamamos heurística de asociación. Pero volvamos a esto. La emoción que se despierta en nosotros al escuchar algo incómodo para nuestro sistema puede ser cualquiera, por supuesto. Y en mi caso, yo registré que estaba sintiendo rechazo, algo de vergüenza, bronca y algo de esta sensación de injusticia, de que yo no me merecía que me estuvieran diciendo eso. Pero lo curioso de esto fue que para cuando yo pude ponerle palabras a lo que sentía, cuando empecé a registrar lo que había pasado, la situación ya no estaba pasando. De hecho, en el lugar donde había ocurrido ya no había nadie. Pero sí estaba yo con mis pensamientos y mi emoción tan activos como si estuviera pasando todo lo que había pasado, pero en ese preciso momento. Mi sensación era de que había llegado tarde a responder, a sentir, a poder modificar algo de aquello que había pasado, a defenderme. No fui quien yo sé que soy. ¿Y por qué no reaccioné en ese momento? ¿Por qué no le dije lo que pienso? ¿Por qué no dije algo inteligente, coherente a cómo me siento yo? Y aunque yo le diera vueltas al pasado y me fuera al futuro, había algo que era muy concreto y era que tenía que seguir trabajando. Y mis pensamientos me estaban empezando a abrumar. Me dolía pensar lo que estaba pensando. A veces hasta duelen algunos pensamientos, ¿no? Y al mismo tiempo que sucedía todo esto, también pude detectar que mi sistema emocional claramente se había apoderado de mis pensamientos. Y no hay que ser neurocientífico o tener años de estudio para saber cuando una emoción toma el control de tus pensamientos y de tu cuerpo. Hace falta que aprendamos a escucharnos. Cuando tus pensamientos se tiñen de la emoción que estás sintiendo y tu cuerpo además entra en otros estados fisiológicos como puede ser la taquicardia, la respiración alta, transpirás, empiezas a apretar los puños, cambios en tu cuerpo. Ahí tenés, entre los pensamientos teñidos por la emoción y los cambios fisiológicos en tu cuerpo, una clara señal de que la emoción se apoderó de tu cuerpo.
Yo me dedico a estudiar las emociones, probablemente sepas que me fascinan. Y si hay algo en lo que todos los autores que estudié coinciden, la gran mayoría están de acuerdo en que no podemos evitarlas. Las emociones son más primitivas, más instantáneas e innatas que los pensamientos. Así que cuando una emoción aparece y vos la podés reconocer, esa emoción ya venía viajando desde un ratito antes, sin notificarte en el cuerpo. Entonces, nuestro poder y nuestra capacidad de acción empiezan cuando aprendemos a reconocer qué emoción creemos que se despertó en nosotros. Este es el primer paso y, a mi juicio, el más importante. Y al principio suele ser el más difícil porque nuestro vocabulario emocional no suele ser tan amplio. A veces decimos, estoy bien, estoy mal. Y no sabemos reconocer la diferencia entre sentirnos frustrados o sentir un poco de vergüenza, o quizás apatía, o quizás envidia. Y se nos mezcla en este cóctel emocional porque todavía no tenemos o estamos construyendo este gran diccionario y vocabulario de emociones, que es lo que nos permite navegar más libremente cada vez que aparecen, gestionarlas. Y como no es una fórmula matemática, de hecho es un camino hacia el interior, es un cambio del interior que aprendemos a reconocer. Somos nosotros los únicos capacitados para etiquetar a nuestros sentimientos. Somos los únicos capacitados para etiquetar nuestros sentimientos. Nadie sabe mejor que vos qué estás sintiendo. En una obra que estoy haciendo hay una frase que me encanta desde el día 1 que leí el guión, que dice: saber cómo funciona la gravedad no evita la caída. Saber cómo funciona la gravedad no evita la caída. Es decir, que entendamos algo de cómo funcionan las emociones no tiene nada que ver con que no vayas a sentir emociones. La gestión emocional, el ampliar el vocabulario emocional, no es para dejar de sentir, es para saber qué hacer cuando estamos sintiendo, porque desde que nacemos y a lo largo y ancho de nuestra vida, vamos a emocionarnos. Puedes pensarla como la capacidad de saber qué hacer con un enojo y reconocerlo. No tiene nada que ver con no enojarte. Emocionarnos no tiene que ver con edades, con más o menos disciplina. Tiene que ver con la simple y maravillosa condición de ser humano. Y frente a estas tan temidas, por suerte cada vez menos, emociones como la vergüenza, la tristeza, el enojo, la culpa, lo que podemos hacer con ellas, aprendiendo a escucharlas, es elegir si nos vamos a dejar arrastrar por los mensajes que nos traen para impulsarnos a actuar y vamos a estar actuando sin saber ni qué emoción estoy sintiendo ni para qué apareció. Y claro, eso nos trae consecuencias de pelearnos con quien no queríamos, irnos de un trabajo que nos importaba o no irnos como queríamos irnos. En fin, consecuencias que podemos llamar negativas o desfavorables. O podemos elegir el otro camino de hacer un esfuerzo, de entender cómo es que las emociones son un recurso biológico, innato, universal y necesario para guiarnos, aprender y avanzar. Y no es solo un concepto romántico. Cuando estudian las estructuras cerebrales de nuestro encéfalo, de nuestro cerebro, todo muestra cómo el desarrollo evolutivo de las emociones es mucho más antiguo y mucho más primitivo que lo que nosotros podemos pensar. Siempre están reaccionando, siempre están despertándose antes de que nosotros podamos ponerles palabras. Y volviendo a la historia, teniendo presente este mecanismo de las emociones, mientras yo estaba mirando la carta del cóctel emocional que me estaba tomando ese día en el trabajo, de lo mal que me sentía, me acordé de aquello que los estoicos se dicen sabiamente, de el espacio entre tus orejas te pertenece. El espacio entre tus orejas te pertenece. Y cerré los ojos y me dije: Meli, el espacio entre tus orejas te pertenece. ¿Y qué crees que pasó? Absolutamente nada. Esta frase te la he contado en otros episodios como un recurso válido para cuando, por ejemplo, te estés tomando algo personalmente, uno de los primeros episodios. Y en efecto, yo me estaba tomando algo muy personalmente, pero ese día no me funcionó. Y eso fue porque hay una salvedad con algunas herramientas.
aplican cuando el nivel emocional es manejable. Entonces, el primer paso de nuestra gestión emocional es ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Y el segundo, ¿cuál crees que es? Medir su intensidad. Y recién a partir de eso, de ponerle, por ejemplo, puede ser, vos podés ponerte creativo, pueden ser colores, pueden ser números. Del 1 al 10, ¿qué intensidad tiene esta emoción? Un 9. Ok. Si el nivel de emoción es un 9, ¿qué acciones están disponibles y cuáles no están disponibles para mí? A mayor intensidad emocional, menor capacidad de cognición. Es decir, pensamos un poquito peor. Quizás te sume pensarlo como que cuando la emoción es muy fuerte, es como si la mente se salteara la reflexión y pasa directo a la acción para resolver. No importa lo que pienses, hay que actuar. Por eso, conociendo esto y registrando eso, me metí en el baño, porque si no, honestamente, todo mi cuerpo me estaba dando clarita la orden de ir a decirle algunas palabras de las cuales sabía que probablemente me iba a arrepentir, pero que tenía ganas. Entonces, una buena herramienta para tener a mano, cuando no puedas medir el impacto de tus acciones que van a derivar de una emoción, da por hecho que estás en una emoción de una intensidad alta. Y lo mejor es usar algo que se llama control inhibitorio, que otro día te cuento más, pero que básicamente es la habilidad de nuestra cabeza de frenarnos, entre muchas otras habilidades cognitivas que tenemos. Podés detenerte antes de accionar. No podés evitar emocionarte, pero sí podés evitar que las acciones derivadas de tu emoción te perjudiquen. Podemos inhibir acciones a propósito. Y al mismo tiempo también es cierto que la forma que tenemos los seres humanos de gestionarnos emocionalmente es a través del pensamiento. Empieza en el pensamiento. Incluso si vas a hacer ejercicio, empieza en el pensamiento, porque decís, ok, me voy a correr para soltar este enojo. Porque, por ejemplo, en este caso, si yo cuando me empecé a sentir mal aquel día, hubiera ido y hubiera insultado a la persona que me hirió, que ganas, como te dije, no me faltaban, estoy buscando calmar a la emoción, usarla. Gestionar tiene que ver con buscarle un encauce funcional a lo que estás sintiendo, sin que te perjudique a vos o a otros. Gestionar una emoción tiene que ver con buscarle un encauce funcional a lo que estás sintiendo, sin que te perjudique ni a vos ni a otros. Siento que acá mi papá, que escucha el podcast, me diría, mira hija, encauzar y gestionar es decirle que me deje de romper las pelotas. Listo, resuelto. Pero, querido papá y oyentes, les doy la derecha con esto de decirle lo que le querés decir y al cuerno todo. Pero permítanme sumarle un poco de ciencia. Cuando nuestro sistema emocional cree que el peligro es inminente e importante, prefiere totalmente que la mente racional quede a su merced en lo que trabaja la emoción, en lo que hace su trabajo, a lo que vino. Si estamos pensando que la mejor salida es ir a adoctrinar con palabras no muy agraciadas a la persona que nos hirió, tenés la clara pauta de que estás siendo poseído por la emoción. Y la emoción pasa por encima de tus deseos, de tus prioridades, no está pensando en que cuides tu trabajo, está pensando en resolver lo que acaba de pasar. Y eso, si no lo gestionamos, puede perjudicarnos. Y una vez más, tenemos la palanca puesta en la cabeza para la transformación, y son nuestros pensamientos. Las emociones sirven para conocer qué es lo que nos importa, qué es lo que nos mueve, y los pensamientos son los que nos ayudan a dirigir hacia dónde queremos ir, cómo queremos responder. Y obviamente esto no es para que te pongas a responder agraciadamente y siempre siendo el más amable. No. Es solamente entender dónde estás para ver si eso que estás por hacer te está llevando a donde estás construyendo. Quizás no sabes dónde estás construyendo y está bien, vamos paso por paso. El tema es que tus emociones no reinen toda tu vida y puedan perjudicar relaciones, trabajos, etc. Todo esto venía a el ejemplo mío, que en ese momento tenía ganas de mandar a todos a volar. Bien.
Pero comprender que las emociones se regulan en la mente cognitiva, claro, le quita un poco el romanticismo a las emociones, que en el pasado era más normal romantizarlas y actuar desde la emoción, porque no se sabía que venía primero. Pero la gestión emocional radica ahí, en donde tu mente racional puede ponerle palabras a lo que estás sintiendo. Por eso me parece interesante que como seres emocionales que razonan, primero nos emocionamos y después razonamos, conozcamos nuestros funcionamientos y tengamos muchas herramientas como recursos, porque no siempre nos encontramos ni en las mismas situaciones, ni respondiendo de la misma manera. E incluso, a mí también me ha pasado que algunas herramientas se agotan o ya no me hacen sentido, como cuando me dije muy esperanzada aquel día, el espacio entre tus orejas te pertenece, el espacio entre tus orejas te pertenece. No, no sirve, no me sirvió. También nos adaptamos a los estímulos o herramientas y dejan de sorprendernos o de servirnos o sirven para un momento y para otro no. Acordate, no son fórmulas mágicas, son recursos flexibles. Vuelvo a ese día, a la historia que te estaba contando. Ese día, para mí decirme esta frase, no me permitió para nada salir de esos pensamientos que me estaban generando tanta incomodidad, tanto dolor. Es más, cuando me dije la frase, me dio incluso más bronca. No me sirvió para nada. Fin. Entonces, cuando una emoción se activa de forma intensa, es como si la emoción viene con todos sus soldados, que le podemos decir que son los neurotransmisores, y ellos tienen acceso preferencial a nuestra cognición. Es como que hacen un upgrade sin pedir permiso. Es como si la emoción, imagínate entrar en un hotel, ¿no? Y se mete en todas las habitaciones. Pero en las habitaciones había pensamientos, ¿no? Pensamientos lógicos, deductivos, tomando decisiones, que cuando entra la emoción los desalojan, ¿sí? Tiene VIP. Entonces los pensamientos bajan al hall y se quedan ahí esperando que la emoción diga algo así como, a ver, suban solo los que piensan igual que yo y a las memorias que se parezcan a mí. Todos los demás me esperan abajo. No los mandan afuera del hotel, porque los pensamientos no se van de tu cabeza, pero sí se quedan abajo en el hall y la emoción se instala cómodamente en todas las habitaciones. Cuando te mandaban de chico al cuarto, no te mandaban a pensar, te mandaban a sentir, porque para pensar primero tenemos que bajar la carga emocional. Y si indagás un poco en tu historia mientras escuchás, trata de buscar algún momento donde te hayas emocionado muy intensamente y al mismo tiempo estuvieras pensando en que tenés que estudiar, en tu trabajo, en cómo mejorar tu relación, a dónde te vas a ir de vacaciones. No. La característica de las emociones es que te obligan a estar en el presente. Para eso se crearon, mientras nos envían en este presente mensajes de cómo creen que deberíamos afrontar la situación. Las emociones son respuestas de nuestro organismo para impulsarnos a actuar. Las emociones son respuestas fisiológicas de nuestro organismo para impulsarnos a actuar. Ok, me dije, ¿no? Ese día. ¿Qué otra frase? Dale, tenés muchas. Escucha tu podcast. ¿Qué otra herramienta de gestión emocional puedo usar ahora? Porque necesitaba calmarme para seguir trabajando. Y es más, te digo, si yo hubiera podido irme a mi casa en ese momento, probablemente me hubiera dicho, hoy siento, mañana pienso. Eso está en otro episodio, quizás lo escuchaste. Pero ese día no era posible. No era posible detenerme a sentir, porque para este trabajo necesitaba estar atenta y enfocada. Y la atención y las emociones intensas no son grandes amigas, no saben convivir muy bien juntas. Es como que para que una exista, la otra necesita estar apagada. Si estoy muy atento, lo más probable es que la carga emocional sea baja, y si estoy muy emocionado, es probable que no logre concentrarme. Y bueno, después de buscar varias herramientas, muchas de las que ya conoces, me di cuenta que la intensidad de la emoción era verdaderamente alta. Y está bien, sentir intensamente es sentir intensamente, no es ser una histérica, ser una loca o una conflictiva. Eso es no entender las emociones. Entonces, como no sabemos qué son y son incómodas, inventamos etiquetas para calmarnos. Esta experiencia probablemente tocó en mí creencias profundas asociadas a que alguien me hable así, me mire así, palabras que resultaron fuertes en mí y tocó botones profundos
de mis experiencias, de mis memorias. Entonces la emoción se encendió y se disparó con intensidad porque creyó y juzgó y sobre todo evaluó que era necesario activarse así para que yo le prestara atención. Si algo me importa mucho, es probable que me emocione mucho. Más raro sería que no pasara, ¿no? Y acá es donde yo juzgo que no sirve ponernos abarcativos, porque no hay una fórmula mágica. Acá no hay que buscar el bien del mal, lo justo o lo injusto, si Saturno, Mercurio o retrógrado, más o menos sensible. Lo que te duele, lo que te avergüenza, y lo que te enoja, te está enojando. La mejor prueba es que te estás enojando. Si nos encontramos diciendo, ay, soy una enojona, o diciéndole a alguien, ay, qué sensible que sos, es más probable que no sepamos nosotros qué hacer con la emoción que estamos sintiendo, que estemos adivinando personalidades o eventos astrológicos. Quizás si yo le hubiera contado a alguien en ese momento lo que estaba sintiendo, una posible respuesta que me han dado varias veces, no sé a vos, pero podría haber sido, ¿y para qué la escuchás si ya sabes cómo es? Y una respuesta muy ñoña de mi parte podría haber sido, mira, lamentablemente no puedo elegir qué escuchar, porque esas palabras entraron dentro de mi campo de percepción automático y tengo un sistema de filtrado interno y externo que también actúa antes de que yo pueda dar una respuesta cognitiva elaborada. Lo que me duele, y primero tengo que darme cuenta de que me está doliendo. El sistema de filtrado emocional es rápido y poderoso, y nosotros somos lentos, pero inteligentes. Poesía cerebral. Obvio no le digas esto a la persona que te esté cuestionando de por qué te pones así. Bueno, vos sí, decíselo, pero cuando todo esto esté aún más comprendido entre nosotros, cuando esté más instalado en la sociedad, que yo juzgo que va a llegar ese momento, si no querés decirle toda esta explicación funcional anatómica del cerebro, pasar el podcast. Yo me sentía convencida de que eso que escuché lo sentí personal, hiriente y hasta malintencionado. Probablemente has vivido situaciones parecidas. No pude salirme de eso, del famoso tengo razón, el famoso todos contra mí, la famosa injusticia de la que nos sentimos rodeados a veces. Entonces, cual película adolescente, encerrada en el baño, me hice la siguiente pregunta. ¿Qué es tan bien importante para mí ahora? ¿Qué es tan bien importante para mí ahora? ¿Qué es tan bien importante para mí ahora? Esta es la herramienta de hoy. En esta pregunta que me hice, podemos desmenuzar algunos procesos muy interesantes de nuestra gestión emocional y sus bases neurobiológicas. Y si te cansaste cognitivamente de escucharme, no la aguanto más, ella y sus emociones, pausame y después lo seguís, si querés seguirlo, pero seguilo, cuando repongas energía cognitiva. Pero si necesitas una pausa, escucha tu cuerpo, es parte de conocernos, pero te sugiero que después lo sigas porque lo que se viene está buenísimo. Entonces, si podés recordar solamente la pregunta, ¿qué es tan bien importante para mí ahora? ¿Qué es tan bien importante para mí ahora? Vas a tener una herramienta más que poderosa y necesaria, y hasta para ayudar a alguien que esté transitando una emoción intensa, en vez de decirle, ay, vos siempre tan exagerada, ay, ¿por qué sos tan dramático? Ay, ¿por qué siempre estás sufriendo? ¿Qué más es importante para vos ahora? ¿Qué es tan bien importante para vos ahora? Esta pregunta te ayuda a gestionarte emocionalmente para avanzar. No resuelve la situación, no esperes que la resuelva, pero sí baja el nivel de carga emocional para poder acceder a pequeños rayitos de pensamientos más útiles, más conducentes, y que la emoción que estés transitando no te perjudique en tu trabajo, en una relación, en una audición. Sé que hay muchos actores que escuchan el podcast, en una cita, donde sea que se desarrolle tu vida. Entonces la primera parte de la pregunta dice, ¿qué es tan bien importante? Al preguntarte esto, tan bien importante, estás validando la emoción que seleccionó tu cuerpo. ¿Cómo? Sí, le estás avisando a tu sistema que estás escuchando que reaccionó y que reconoces la importancia de la emoción seleccionada para esta ocasión. Estoy aceptando que lo que me está doliendo en este momento es importante, pero no es lo único importante en mi vida.
No estoy juzgando lo que siento, incluso si lo que siento me frustra mucho o me incomoda sentirme así. Simplemente estás reconociendo que frente a un estímulo del exterior, en este caso las palabras de alguien más, tu cuerpo lo está considerando importante, peligroso quizás, y necesario de atender. Y quizás te preguntes, ¿y cómo sé que mi cuerpo lo consideró importante? Facilísimo, porque los estímulos que no considera relevantes, las palabras que no nos afectan, se quedan a mitad de camino en el filtro de nuestra percepción y son descartados. Es decir, lo que te importa, y lo que no te importa, no lo notas, porque no te importa. Más poesía cerebral. Hay una gran diferencia entre creer que algo no nos importa y descartarlo por miedo a sentir la incomodidad que nos genera, que los pensamientos que de verdad no nos importan, porque ni nos enteramos, porque nuestro cuerpo no los registra. Entonces no confundas que porque te sentís mal con algo que pasa internamente en tu cuerpo, estas emociones incómodas, no tiene nada que ver con que no sean importantes. Pueden convivir, me siento de la mierda, con reconocer que esto es importante. ¿Qué más es importante? Claro, ¿qué más? Ok, esto es importante, pero hay más cosas que te importan. Aunque esta situación, esto que está pasando, ahora parezca la prioridad número 1. Ahí es donde nuestra mente confunde que estamos frente a una amenaza que pone en peligro nuestra integridad y nos obliga a pensar y pensar sobre esto que pasó como nuestro único ítem a resolver. ¿Cuántas veces te quedaste envuelto en una situación pensando que esas personas que quizás te hicieron despertar la vergüenza son las únicas personas que hay en el mundo? Pero hay más cosas que te importan, ¿o no? Y después decís, claro, segunda parte, ¿qué es también importante para mí? Así como tu dolor es tuyo, tu filtro de estímulos es tuyo. Todo lo que te rodea, lo que lograste, la gente que te ama, tus deseos, son tuyos también. Tu forma de emocionarte es única. Todos sentimos tristeza, pero se nos dispara frente a distintos estímulos. Muchas veces buscamos calmarnos o consolarnos pensando, ay, bueno, pero a ver, yo acá llorando, pero hay gente que no tiene ni trabajo, ¿no? Suena honesta esta comparación, ¿no? Yo la escucho mucho, incluso en mis propios pensamientos. Pero valorar en el momento en el que estamos emocionados situaciones más grandes y más grandes para darnos perspectiva parece ser que no es quizás el mejor camino. ¿Pero qué crees que hace la emoción cuando está muy encendida y querés darle perspectiva? Se cierra al cuerno la perspectiva. Tenemos que mirar esto que pasa. Mira lo que te dijeron. Entonces, pensar en perspectivas muy grandes o que invoquen un poco a la culpa, intentando minimizar nuestro sentir, pensando, por ejemplo, desafíos mundiales o carencias que tiene el mundo, creo que es una buena idea guardarlas para cuando estés tranquila o tranquilo emocionalmente. Jamás diría que hagamos ojos ciegos a los que tienen menos que nosotros o que necesitan más que nosotros. Afortunados nosotros, al contrario. Pero cuando te digas, ¿qué más es importante para mí? Si te pones a pensar en el cambio climático, claro, hay un cambio climático enorme y yo acá llorando por lo que me dijo esta chica, a tu mente en ese momento es probable que le parezca demasiado grande el desafío del cambio climático para además hacerse cargo en ese momento. Porque no son situaciones que podamos resolver justo en este momento y lo que nosotros necesitamos es algo que podamos hacer ahora. Estas situaciones globales, ¿son grandes? Sí. ¿Son también importantes? Claro que sí. Pero para nuestra emoción ahora no lo son. Ese caramelo no le atrae. Es un objetivo demasiado largo para la urgencia que estamos manejando en este momento. Y para hacernos cargo de eso deberíamos usar una carga cognitiva enorme. Y creo que estamos de acuerdo, que no es el momento. Nuestra psiquis va a descartar desafíos y pensamientos difíciles o grandes en este momento. Acordate de eso. Entonces, es importante que te digas esta parte de la pregunta. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es también importante para mí? Para tu emoción, tu presente, tus circunstancias.
Y la última palabra de esta pregunta es ahora. ¿Qué es también importante para mí ahora? Sí, porque 100% ahora vamos a buscar cosas importantes para nosotros de nuestro presente. Porque aunque ahora la emoción esté reinando y de alguna manera se haya metido en todas las habitaciones de nuestro hotel, imagínate que lo que es también importante para vos está guardado en las cañerías detrás de las paredes del hotel. Tus memorias, tus recuerdos, son difíciles de acceder ahora. Yo sé, pero están. Esto es importante, pero no es lo único importante. Y como ahora no te vas a poner a pensar en el cambio climático, como acabamos de decir, es un desafío demasiado grande para abarcar ahora. Te vas a preguntar, ¿qué más es importante para mí ahora, además de esto que siento? Y haciéndome esta pregunta, yo ese día pude responderme, ¿qué más es importante para mí ahora? Es importante que mis abuelos se fueron a dormir bien, que me escribieron. Eso me parece muy importante. También es importante que hoy pagué algo que debía, que me compré una compu para poder hacer este podcast. De hecho, es importante que tengo este trabajo. Sí, además de esto que me duele, es importante que tengo salud para poder estar acá. ¿Qué más es importante además de esto? Con esta pregunta tan poderosa, validas la emoción que apareció como dominante y presente e importante. Te centrás en que esta es tu emoción y que te podés ocupar de tu sentir en este momento y buscas abrir rayitos de luz de tu memoria, de cosas que son también importantes para vos, para que la emoción empiece a abrir el panorama y diga, hay más cosas a las que prestar atención. Esto fue una amenaza para nosotros, pero hay muchos eventos importantes que registrar, además de este. Claro que vos sabés esto sin necesidad de pensarlo demasiado, pero en esos momentos de emociones intensas, la emoción se olvida de pensar. Y acordate de tu hotel, donde los huéspedes que pensaban de las habitaciones los bajaron a esperar al hall. Entonces imagínate como si, al hacerte esta pregunta, pudieran subir algunos huéspedes que van a proponer un pensamiento mientras buscamos en las cañerías más importantes algunos recuerdos, algunas cosas de estos momentos presentes. Entonces sube un huésped que piensa y dice, ok, es importante esto que sentimos. Yo cuido este pensamiento. Ustedes busquen en la memoria qué más es importante y la juntamos con este pensamiento. Hoy me vine muy didáctica. Ya le voy a poner nombre al hotel. Y último y muy importante. ¿Por qué es importante que esta herramienta la uses en forma de pregunta? A ver, es muy fácil ver una receta en Instagram y seguirla, ¿no? Bueno, pensá que no decirte esto en forma de pregunta es como que no le hayas querido poner leche y huevo a tu torta, a tu pastel. Igual, espero que la torta lleve leche y huevo, por favor. No, no es lo mismo decirte una afirmación, como podés decir, bueno, a ver, voy a buscar más cosas importantes, que hacerte la pregunta. ¿Qué es también importante para mí ahora? Cuando hacemos preguntas, se activa aún más la corteza cerebral porque la pones a trabajar. Y poner a trabajar a la cognición es sinónimo de que vas a encender otro espacio de tu cerebro que regula la intensidad emocional. Es como si hacernos preguntas levantara la térmica del hotel que saltó cuando entró la emoción a ocupar todas las habitaciones. A ver, vamos a prender la luz, ¿no? ¿No te pasó alguna vez de chocar con esto que está tan de moda de las afirmaciones? Cuando te dicen, no pasa nada, a mí todo me sale bien, todo se acomoda a mi favor. Y vos estás en un estado emocional incómodo y vos decís, sí, todo se acomoda a mi favor. Y la estás pasando muy mal por dentro. Lo que pasa ahí, o lo que yo entiendo que pasa ahí, es que la afirmación se choca de frente con la emoción y la emoción, poderosa y ancestral, dice, ¿qué? ¿No me están escuchando? A ver, por favor, descarten todas estas afirmaciones que intentan esquivar nuestro mensaje. Entonces no es buena idea decirte cosas que no creas. Podemos intentar suprimir emociones, pero ellas siempre están ahí, dispuestas a salir ante el mínimo estímulo. Preguntar es la mejor herramienta para distraer un segundo la emoción y que el pensamiento empiece a ganar espacios. ¿Qué es también importante para mí, además de esto?
La diferencia en este hotel entre afirmar y preguntar podría ser algo así. Afirmar que está todo bien y que a mí las cosas me salen siempre bien sería como poner a los huéspedes que piensan a gritar desde el hall, gritan hasta el piso 20 estas afirmaciones, que está todo bien y que a mí las cosas siempre me van a salir bien, ¿no? Eso sería afirmar. Y preguntar, hacerte una pregunta, sería como hablarle a la emoción que está ahí arriba, pero encendiendo los parlantes de los pasillos. Están más cerca de las cañerías y se escuchan por todos los pisos. No te conozco, probablemente, pero me animo a decir que cerca tuyo hay personas importantes, ideas importantes, proyectos importantes, eventos que pasaron hoy importantes en las cañerías de tu memoria, incluso en estos momentos difíciles, cuando escuchaste algo que te hizo sentir mal. Y una vez más, ¿qué es también importante para mí ahora? Esta pregunta me permitió ese día, cuando me sentí mal por algo que dijeron, darle perspectiva a mis ideas. Pero la perspectiva adecuada, ni a problemas muy grandes que no puedo resolver, ni a frases que no me creo en ese momento. Cuando entramos en emociones fuertes, todos los esfuerzos mentales se dirigen hacia el detonador de lo que nos pasa. Vemos cada detalle de la persona, recordamos su voz, nuestra mente elabora todo tipo de teorías, ¿sabés de lo que hablo? Acá, acordate que tu sistema nervioso está buscando seguridad. A través de esta pregunta le avisamos a nuestro cerebro más primitivo que quizás no estamos en el peligro inminente que él cree, porque nadie que esté a punto de ser comido por un león va a ponerse a pensar que es importante también cómo mejorar. Entonces, si podés pensar un poquito, aunque sea, le estás avisando de alguna manera que no está en peligro tu vida. Y nuestro cerebro, es decir, nosotros, sabe cuando nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Entonces no vayamos en contra de nuestra biología, acompañémosla para salir juntos de lo que nos está pasando. No estás roto, estás emocionado, y es más normal estar emocionado que roto. Y es normal que no te creas mentiras, como que todo está bien, cuando te das cuenta y cuando estás viendo y sintiendo que no todo está bien. ¿Qué es también importante para mí, además de esto? ¿Qué es también importante para mí ahora, además de esto? Reconozco mi emoción, la valido y busco más eventos importantes para mí ahora. El chiste de esto es como si vos fueras el conserje del hotel y, oh casualidad, también tenés algunas llaves de repuesto para abrir los cuartos en caso de emergencia. Si para cuando suma a tus días y te hace bien y te ayuda y te acompaña, podés ponerle de 1 a 5 estrellas en la plataforma que sea que lo estés escuchando, un me gusta, compartirlo con gente que amás, que crees que le podría hacer bien. Es la mejor forma de que el podcast se siga expandiendo de la manera en la que se está expandiendo, y me da mucha alegría poder decirlo. Gracias también a todos los coaches que confían en mí para que los acompañe en sus procesos de coaching. Y hay algunos espacios libres para quienes quieran tomar alguna sesión de coaching para resolver, destrabar, reinterpretar algo, que esa piedrita en el zapato que todos tenemos, para avanzar, mejorar y estar mejor. Para cuando te sientas mal por algo que escuchaste. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para Cuándo.